Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, no sé si saben, pero puse un anuncio la semana pasada y en ingeniería estamos en semana de ajuste, así que de hecho hoy día ni el miércoles hay clase, pero voy a estar acá para cualquier cosa, si tienen alguna duda, algún ejercicio, alguna parte de la materia que queramos ver. No preparé un repaso formal porque tuve una discusión con los demás profesores de introducción a programación sobre qué era lo que podíamos hacer y qué no en la semana de ajuste, pero decimos de que podíamos resolver dudas y hacer un repaso como informal si fuera necesario viendo las clases pasadas, pero no hacer un repaso extra como de materia, porque la idea de esto es que ustedes tengan libre exposición. Si es que alguien, por ejemplo, no quiere asistir a esto para poder repasar por su cuenta, lo puede hacer y no tenga más problemas. Si no, puedo hablar de la vida o lo que quieran. ¿Cómo van con los laboratorios, la tarea y todo eso? Ah, ya dicen, ayuda con la tarea. ¿Qué les cuesta la tarea? Pueden activar su micrófono también, no sé. Estoy a libre disposición de ayudarlos a ponerse al día con el curso. Podemos repasar para el ayuno con los labs anteriores, sí. Sí, si es que eh, esa materia es la que entra en el ayuno, así que si hace ejercicios de los labs debería servir. ¿Qué te cuesta de los ciclos, Gustavo? Ah, el lab 3. A ver, voy a ir a... ¿Hay algún ejercicio en lab 3 que le esté costando mucho? A ver, ya voy a ir al lab 3. Vamos al lab 3. Laboratorio 3. Voy a compartir la pantalla. El rombo, dicen. Ya también tengo las slides de while y for. También se las podemos ver de nuevo. También tengo otros ejercicios que están dentro de esas slides. No sé si los vimos todos. Ya. ¿Cuál? ¿Este o no? ¿Este es el lab o estoy mal? Uy, no veo el chat. A ver, acá está. El último. Tengo nueva tarea. ¿Qué pasa si hago un macro código que resuelve los challenges de la tarea? Puedo ocuparlo en vez de hacer 6 códigos diferentes. Eh, ya. Como el código de la tarea, es que las tareas, el código de la tarea es como incremental, pues, entonces como que si llegáis a hacer hasta la parte 6 la anterior también debéis poder hacerla. No, 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 si es que se pasan los test cases en el tiempo estipulado, no debería haber problema. O sea, no debería tener descuento. El último, Art Attack. ¿Sí? ¿Alguien más tiene problemas con este Art Attack? ¿Yo? Ya. Ya. ¿Vieron que les di más tiempo para el Lab 3, cierto? Les di más tiempo para otros labs también como desfasados por ahí. Uy, que era bueno este programa. ¿Alguien vio Art Attack o todavía ni nacía? Ah, alguien se lo vio. Gustavo Campo. Había otro tipo que se murió, no me acuerdo. Había un tipo que era como... Sí, era, no sé si era mexicano, de Centroamérica. Ah,
Pero entonces se puede correr el 5, el lap 5 sí, se podría correr. O sea, es que se suicidó. Se suicidó el que estaba en Art Attack. No me acordaba cómo había muerto. No. Sí, sí podría correr la fecha entre el lap 5 si es que le acomoda. La I1. La I1 todavía estamos viendo dos fechas para poder hacerlo calzar con esta semana de ajuste. Pero creo que sería el 15 de mayo, entre el 8 y el 15 de mayo. Así que todavía queda. Pero vamos a considerar si es que falta materia por ver. Vamos a considerarlo por esta semana. A ver, después de mucho pensar otras cosas y estoy girando en lo tuyo, demasiados números y ramos fome. Si tú lo tengo grabación, claro. Explorar tu lado artístico, comienza a dibujar. Ya, rama de programación y se te ocurre crear un programa que te dibuje rombos por ti. Impar, tu misión es crear un rombo de ancho n. Los rombos se debe dibujar un rombo, cada línea del dibujo tendrá un número impar de asterisco. Si te dicen 3, te sale esto acá. 5, te sale esto acá. Ya, 9. Qué buen rombo. Puedes asumir que el entero que siempre será impar mayor a 0. Ya, pero entonces. Ya. Eh, sí, se podría avisar por anuncios, pero probablemente se cambie. Está pronto, se puede cambiar la fecha en la 5. Eh, sí, ahí voy a hablarlo con la ayudante y vamos a ver cómo corremos eso, para que no tengan problema. ¿Sucesiones para este código? No. ¿Qué creen que es lo que hay? ¿Qué es lo que les cuesta como hacerlo calzar para que se vea así? A mí ya se me ocurrió una idea de cómo hacerlo. Bien, viene mi gata a hacerme cariño. Miren, esta gata se cree el oro y le gusta ponerse acá y me hace cariño en el hombro. Ya. Eh, Se llama Gastona por el Gastón Gatuso este del comercial, porque es feliz también. Uy, ya, estoy haciendo clase. Eh, entonces, indicar asterisco según los números dados, eso me cuesta. Ahora se mueve la pantalla porque esta gata se está haciendo cariño con la pantalla. Ya, basta. Oye, ya, déjate. Sí, se acuesta. Mi gato también se acuesta encima mío. Uy, entonces, ya. Ya, hay varias cosas en este problema. El número siempre es impar y mayor a cero, ¿cierto? Y hay que ver el patrón que se sigue. Ya, pero hay que ver primero cómo hacer este rombo acá. Yo de los que les recomendaría sería eso. A ver, entonces, para 3 en realidad es esto de acá, ¿cierto? Para 5 es esto de acá. ¿Ya? Y para 1 es, bueno, eso.
Para uno simplemente ese asterisco, ¿no? Sin estar al centro. Ya, y para 29 les queda una cuestión así más o menos. Ya, pero hay varias cosas. Uy, ya, ¿qué es lo que pasa acá? Ah, para los que han llegado después, les dije que este módulo iba a ser de ayuda para cualquier cosa, para que se pudieran poner al día y cualquier duda que tenga, ahora me preguntaron por el lab 3, el último ejercicio. Así que lo estoy viendo. Entonces, ya. Quiero que vean que hay un patrón. Yo voy construyendo un rombo, ¿cierto? Hasta acá, pero en realidad son dos triángulos, ¿ya? Son dos triángulos, este de acá y el de acá abajo. Acá también. Este de acá y el de acá abajo, ¿cierto? Y el primer triángulo, uno lo arma hasta qué índice. Si es que tengo un n, ¿cuándo termina el primer triángulo? Este de acá. O este de acá. Por ejemplo, en 5, ¿en qué índice termina? O en 3. O en 29. Ah, no, ese, en n termina el rombo. Pero estoy viendo que, ¿se fijan que el rombo son dos triángulos? Este de acá, que es más grande, el más grande, y después uno más chiquito aquí abajo. Entonces, cuando en algún punto esto empieza a crecer, ¿cierto? Y después se empieza a reducir. Entonces, ¿hasta qué punto crece esto? Tengo, o sea, me refiero a las filas. Digan que si le pone un 5, el rombo es de 5 filas. Uno, 2, 3, 4, 5. Si le pone un 3, el rombo es de 3 filas. Uno, 2, 3. ¿Ya? Entonces, eh, n más uno dividido 2. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Sería hasta n más uno? Veamos. Tengo el 3. Más uno es 4 dividido 2 sería 2. Uno, 2. Está bien. 5. Uno, 2, 3, 4, 5. 5 más uno, 6. Dividido 2 sería 3. Uno, 2, 3. Está bien. Lo otro también se podría ver si es que contamos desde el 0. Sería n menos 1 partido en 2. Ya, pero se fijan que esto crece hasta cierto punto y después empieza a crecer, porque hay que primero armar esto acá arriba, ¿no es cierto? Porque hay que identificar en qué punto después yo tengo que empezar a crear este otro triángulo acá abajo. Estos son básicamente strings, ¿ya? Son caracteres y de alguna forma tengo que ir armando un string que sea de esta forma. Y después armar este de otra forma. Pero tengo que saber, dependiendo de mi n, en qué punto empiezo yo a crecer, en qué punto empiezo yo a crecer y hacer este triángulo inverso, ¿cierto? Lo primero que hay que es identificar eso. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Podemos ver los índices y el n. Por ejemplo, acá para un 5, en el tercer índice es donde más crece y después empieza a crecer. Para 3 en el 1, para 29 en el 1, ah no, acá estoy, 16, 17, 18, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en el 15. Y entonces, ¿qué es 15? Sí, se podría hacer con dos while, de hecho. Se podría hacer con dos while o un if dentro de un while. Va a depender de lo que ustedes decían. Pero sí, tienen que ver que primero este rombo son dos partes. Ya, ven que el rombo son dos cosas, ¿cierto? Son dos triángulos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Los que tenían dudas con este ejercicio. Ven que hay un triángulo arriba, ¿cierto? Y un triángulo que está ahí abajo, ¿cierto?
Y aquí, ¿qué no entiendes, Angelita? O sea, se entiende que un rombo está formado por dos triángulos, ¿cierto? Sí, sí, ya. Entonces, lo primero es que hay que darse cuenta de eso. Lo segundo es que hay que pensar cómo armarlo, pero hay que saber hasta qué punto yo hago el triángulo de arriba y luego empiezo a hacer el de abajo, ¿cierto? Porque mi código, si es que lo mantengo lineal sin condiciones, sin hacer más de un ciclo y todo eso, va a empezar a crecer un triángulo, y después va a quedar ahí. Ya, entonces, ya, ¿cómo identifico eso? La idea es que dependiendo del número que me entregan, veo el rombo y voy viendo el índice en el cual queda esto acá. Entonces acá queda en el 1, acá queda en el 3 y acá queda en el 15. Entonces, o si es que partimos desde el 0, en el 3 queda en el 1, en el 5 queda en el 2 y en el 29 queda en el 14. Ya, ¿qué es 14 de 29? ¿Qué es 2 de 5? ¿Qué es 1 de 3? ¿Cuál es la relación 1 a 3? Un alumno ya la identificó. ¿Cuál es la relación? Eh, sí, sí, podemos ver la última parte de la tarea. Eh, pero ahí hay que dar más ojo porque eh, voy a responder dudas, pero no sé si puedo darles muchos tips. Ya, entonces, ¿cuál es la relación de 3 a 1 con el 5 a, a 2 y el 29 a 14? ¿Cuáles son las relaciones entre esos números? Entre el 3 y el 1, el 5 y el 2, el 29 y el 14. Es el patrón que se repite a medida que crece esto. 5 menos 1 partido en 2. Ya, entonces, dicen que 2 es 5 menos 1 partido en 2, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando en esa fórmula? 5 menos 1 partido en 2, 3 menos 1 partido en 2. Lo otro sería 29 menos 1 partido en 2. N menos 1 partido en 2. ¿Ya, cierto? Disculpa, ¿Sí? ¿por qué el 3 es a 1 y 5 a 2 y 29? Ah, No ya. entendí esa parte. Ya, porque tenemos estos rombos, ¿cierto? ¿Ya? Y estos rombos, si nos fijamos, en realidad son dos triángulos. Y este de acá arriba y este de acá abajo. Entonces tenemos ese arriba y ese abajo, y acá también, ¿cierto? Entonces, este no es un patrón constante, o sea, yo no voy a hacer un triángulo infinito hasta abajo, yo voy a hacer algo que va a crecer y que luego va a decrecer. Entonces lo que estamos tratando de identificar es hasta qué punto crece y hasta qué punto decrece en estos caracteres. Entonces ahí nos damos cuenta que hay dos triángulos, entonces hay que ver hasta dónde hago el triángulo de arriba y empiezo a hacer el de abajo. Ah, Entonces, pero no en la cantidad de como de estrellitas, sino que en las cantidades de líneas. sí, el índice, sí, pues es la línea. Ah, ya, Entonces, esta es la línea 0, esta es la 1, esta es la 0, 1, esta es la 2, y acá esta es la 14. Entonces, eso es lo que nos damos cuenta, que si es que me recibo un valor que es igual a 3, tengo que hacer crecer un triángulo hasta el 1, y recibo un 5 hasta el 2 y un 14. Entonces ahí nos damos cuenta de que esta es la fórmula, ¿cierto? Si es que a mí me dan un n, lo primero que tengo que hacer es un triángulo que vaya creciendo hasta n-1 partido en 2. Ya. ¿Se entendió eso? Ah, sí, pues que si contamos desde el 1 en la fila 15, si contamos desde el 0 en la fila 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, si es que partimos desde el 1 sería n más 1 partido en 2. Si es que partimos desde el 0 es n menos 1 partido en 2. Ya, pero ¿se entendió? ¿Se entiende eso? Ah, ya, ¿cómo hago para imprimir espacio? Ya, eso es lo otro. Esto sí lo vimos.
en strings al principio, cuando empezamos a ver las variables, ya, nosotros podíamos hacer algo. De hecho, yo puedo hacer esto, miren. Yo puedo hacer un for, yo puedo hacer un carácter vacío, como, no sé, frase voy a ponerle, eso, o así. Después puedo ir for i in range, no sé, hasta 10. Y yo puedo hacer esto. Frase más igual un carácter. Por ejemplo, hola. Pongámosle una H, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer, después hacer un print de frase. Y esto lo que hace es que me agrega 10H, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Entonces, ya. ¿Qué pasaría si yo voy haciendo esto? Se entiende que hago esto, ¿cierto? Si en cada iteración lo voy sumando un H, me queda eso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo hago este código acá? Uy, siguió. Ya, si se fijan que si yo hago un for in range, a la frase lo voy sumando un H, y después hago print de la frase cada vez, me va quedando esto acá. Esto sí lo pudieron hacer, ya. ¿Pudieron hacer algo así o no? En su código. ¿Sí? ¿Esto lo pudieron hacer? Ya, pero esto sí lo vimos. Como que uno puede ir armando un string con caracteres y después imprimiéndolo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo podría ser el triángulo de abajo, por ejemplo? ¿Cómo podría ser la otra parte? Ir restando, ¿no? En ¿Y los espacios. restando? ¿Ya? ¿Qué pasaría si, cierto? ¿Qué pasaría si yo voy restando? Porque estos son operaciones, uno puede ir restando y sumando. ¿Qué pasaría si yo hago esto ahora? Y le resto el h. Menos igual h. Pero mi duda es, la frase, tú pones frase igual a las comillas, Oh, no se puede. Ah, ¿verdad que no se puede? Lo que tengo que hacer es... a un string. O sea, sí. Sí, ¿No? sí, no, pero esto es de string, todavía no lo vemos. Ya, pero filo. Voy a tener que ir armando el string de a poco. Ya, pero esto quería mostrarles. Ya esto lo pueden hacer. ¿Ok? Tengo una Pero, duda, ¿de qué sirve la frase igual a las comillas? Te dan como que es en ah, blanco, ¿no? no, pero te permite ir armando cosas sobre esto. Como esto es un string, Como yo puedo ir, partiendo de cero. sí, yo puedo ir sumándole cosas. Ya, Perfecto. pero esto, ya esto es como una aproximación. Ya, pero lo que hay que ver es cuadrar esto, ¿cierto? Ya, pero eso es lo importante ahora. ¿Cómo hago para que esto se vea así? Entonces ahora hay que hacer otro análisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál va a ser la posición de esto y cómo voy rellenando esto? ¿De qué se compone cada uno de estos? Ya, entonces ustedes
quizás les complica los espacios, ¿cierto? Lo que hay que ver es cuánto espacio hay acá. Ahora eso es lo que hay que ver. ¿Cuánto espacio hay acá? ¿Cuánto espacio hay acá? ¿Y cuántos caracteres hay? ¿Cuánto espacio hay acá y cuántos caracteres hay? Y así, dependiendo del nivel. Entonces hay que hacer lo mismo, ese mismo análisis que hicimos como para ver hasta dónde llega el triángulo, con la cantidad de espacio. Entonces, por ejemplo, acá hay un espacio. Acá hay, ¿cuánto hay? 2, 1, 0. Entonces acá hay 1 y acá hay 0. Entonces para 3, voy a reinar con otro carácter para que sea mejor. Entonces para 3, acá tengo un espacio. Y acá también hay otro espacio, ¿cierto? Para 5, acá hay, acá hay 2, el asterisco. Acá hay 1. Ah, estoy con insert. Ah, me faltó un asterisco. Acá hay 0. Ay, qué rabia. Entonces acá hay también 2, no, 1 y 3 asteriscos. Acá hay 2 y un asterisco. ¿Ya? Y entonces ahora, ahora hay que ver la cantidad de espacios que hay y la cantidad de asteriscos que hay. Y para este ejemplo acá, 29, mejor hagamos uno más simple. ¿Ya cómo sería el rombo de 7? ¿Cuántos asteriscos tendría al principio? O sea, ¿cuántos asteriscos y espacio? ¿Cómo sería el rombo de 7? La primera línea es n menos 1, 2, ¿no? 3, 5, 7, 5, 3, 1, ¿cierto? ¿Y ahí cuántos espacios tendría? Eso es la cantidad de asteriscos. Me dicen por interno. Eso sería la cantidad de asteriscos. 1, 3, 5, 7, ya. ¿Y acá? ¿Qué dijiste? Eh, ¿Cuánto espacio? ¿Tomás estaba hablando, no? ¿Quién estaba hablando? No, yo estaba hablando, pero Ah, no, al Renato. final me confundí. No, nada que ver. ¿Seguro? Dijiste la cantidad de... Dije como, al final es como n y restándole como uno, o sea, como que es, a la mitad van a ser cero y va a ir ¿Sí? como aumentando para arriba hasta llegar ¿Ya? hasta llegar a, ¿cómo se llama? Y entonces el centro es 7, ¿cierto? Hasta acá hay Sí, 7, centro. Luego aumento en 1, esto, y y después hasta 5, llegar a, sí, y después acá, ¿cuánto? 2, y después 3, sí, hasta llegar a un asterisco. y después 1, 2, 3 y 1. Ya. ¿Se ve esto, no? 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Fácil. Ya. Entonces, acá es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya. Tiene sentido, ¿cierto? Ya, ahora se fijan que hay otro patrón en los espacios. Sí, se puede hacer un número en valor absoluto. Y también es como un if nomás. Como
if val menor a 0, uno hace val por igual menos 1. También está en math, creo. Si hacer import math. ¿Estará o no? No sé, ah, no, viene de built-in. Val. O sea, apps, si hacen apps de cualquier valor se hace positivo. ¿Sí? O sea, si crees que se puede hacer más fácil, ¿cómo se podría hacer más fácil? Hola, ¿se ¿Sí? escucha? ¿Sí? Es que, por ejemplo, si encontramos la progresión aritmética que decía cuántos espacios deben haber, después tú haces un while, o sea, si es que el valor se hace menor a 0, tú imprimes lo mismo, pero por -1, y ahí generas el 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ah, ya. Entonces, ya si pasas de 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Sí, le restando 1 siempre, pero lo multiplicáis así en Si valor es que, absoluto. si es que el valor se hace menor a 0. Ah, sí, pues. Sí, se puede hacer con un while en ese caso. Ya, pero entonces, ¿cómo armamos esto acá? Y entonces, ahora lo que hay que ver es cómo armar el primer. Y hay otra cosa, yo también se las mostré, que está lo de los valores absolutos. O sea, la función apps es built-in y yo les dije que podía usar todas las funciones built-in que venían y les pasé una lista. Eso sí lo pueden usar. ¿Qué otra cosa? Esto también lo vimos, está en de los primeros. Y uno, además de hacer esto, por ejemplo, hola, o sea, como palabra, igual a esto, ¿cierto? Y uno podía hacer, por ejemplo, palabra más igual un hola. Y si hago print de esto, de la palabra, va a quedar hola. Y si es que yo ahora hago esto, no. Y hago print palabra, se imprime hola, hola. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Por igual, eh, no, un 3. Y hago print. Ah, ¿qué pasa si yo hago esto acá al final? Me queda esto. Si primero tengo una palabra inicial vacía, le sumo un hola, imprimo la palabra, me sale hola. Si le sumo otro hola, de hecho mejor hagámoslo un chavo ahí se vea. Entonces me queda hola, después le sumo un chavo, me queda hola chao, ¿cierto? Y después yo acá, si esta palabra la multiplico por 3 y hago print, me queda hola chao 3 veces. Y entonces también puedo multiplicar strings. Y eso lo vimos de las primeras clases. Como que uno podía sumar cosas, hasta mostré que podía sumar como booleans. Ya, entonces, ¿para qué podríamos utilizar esta multiplicación? Entonces uno puede hacer esto, por ejemplo. Puede hacer una palabra compuesta igual a, no sé, no puede hacer esto, miren. De hecho, yo hago esto cuando quiero hacer prints, como quiero printear como separación, una separación entre partes de mi código. Lo que hago es que hago esto acá, un guión, y esto lo multiplico como por 20. Y después hago print separación.
¿Qué se va a imprimir ahí? Cuando haga este print de acá. Y ahí dicen que entonces si hago esto, me sale esta línea acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces si hago guión por 20, me sale esto de acá, ¿cierto? Entonces, ya, tengo que saber hasta dónde voy creciendo. Tengo que saber la cantidad de espacios que debería haber por índice, ¿cierto? Por fila. Y la cantidad de asteriscos, ¿cierto? Entonces, si yo sé, de alguna forma, si estoy en tal línea, debería poner tanta cantidad de espacio y rombo, o sea, y asterisco. Yo podría ir armando cada fila en cada parte del ciclo, ¿cierto? Imagínense si hago 10 iteraciones, en cada iteración yo podría saber cuántos espacios pongo y cuántos asteriscos pongo. Ah, ya. Alguien dice, ¿cómo puedo arreglar mi código? Me parece error al leer un input, pero el output es igual al que me pide. Ya. Tengo ese problema en el Lab 3 en encuentro. Ya tendría que ver eso porque string compare. Text compare. Yo lo que haría sería pegar acá como las dos partes del código y ver si es que en realidad son diferentes, porque a veces me pasaba que yo me confundía por una tilde, un espacio entre medio. Entonces si uno pega y aquí sale que son iguales, esto sí de verdad te dice que son iguales, pero a veces pasa que uno no cacha y hay como un error pequeño, muy pequeño. Sobre todo cuando son strings muy largos, outputs muy largos. Te recomendaría probar esto acá y ver si sale que es true. Y si que sale que es true, ahí habría un problema. A Carla se lo voy a... ¿Quién está hablando de esto? Ya, entonces, ya me siguen. Uno puede multiplicar caracteres, puede sumar caracteres y ahora entendemos hasta qué punto llegaste, ¿cierto? Hasta n-1 partido en 2 voy a ir creciendo, ¿cierto? Luego, en el índice 0 tengo 3 espacios y un asterisco. En el índice 1 tengo 2 espacios y 3 asteriscos, ¿cierto? En el índice 2 tengo un espacio y 5 asteriscos y acá tengo 0 espacio y 7 asteriscos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la lógica de esto? Al final, pues, ¿cachai que es el primero va a ser n-1, siendo n la cantidad de filas como hasta el final? El primero es n-1, Y, o sea, Es como n-1 tenéis... medio en n-1 cantidad de medio, espacio. cantidad de Ah, espacio. bueno, sí. Ya, entonces, ¿qué Y sería? parte siempre en un asterisco. Y ahí vais restándole uno a eso, como un while. Y Y hay que ahí darse cuenta que los disminuye. asteriscos siempre son impares y los espacios va disminuyendo en uno hasta el Sí, máximo y después al revés. sí, pues después que va creciendo, o sea, va disminuyendo y después va creciendo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ya, alguien se perdió de nuevo. Ya, entonces, hemos visto varias cosas acá, ¿cierto? Lo que hemos visto es de que hay una relación, ¿cierto? Hasta donde esto crece, ¿cierto? Hasta, eso ya lo vimos, n-1 medio, ¿cierto? Ahí empieza a crecer el triángulo, ¿cierto? Esto como así.
Ah, me faltó un asterisco. Y esto crece hasta n-1 medio, ¿cierto? Un segundo. Y entonces esto crece desde 0 hasta n-1 medio, y después decrece se escribe decrece, como se ve raro. Sí. ¿Hasta aquí? Desde 0 hasta, y entonces esto decrece desde ¿qué índice hasta qué otro índice? Desde n-1 partiendo hasta 0, ¿no? O sea, ahora estoy viendo hasta dónde decrece esto. Desde esto acá más 1 sería, ¿qué sería el siguiente índice? Más 1 hasta n-1. ¿Cierto? Porque, entonces, esto acá sería el caso de que tengo me ingresan Ah, ah. eso sería mi rombo para n igual 7. Profe, debería ser al revés. Crece desde n-1 medios en cantidad de espacio hasta 0. Ah, ya, no, pero acá estoy viendo los asteriscos. Ah, Esto es sí, vos, pero para ahora quiero los espacios. Para los asteriscos. pero los Ya. asteriscos crecen desde 1 hasta n. O sea, por fila. ¿Te fijas que acá hay cada vez más asteriscos? Y acá empiezan a Tipo, pero crecer. no va. Pero debería ir desde un asterisco hasta 7 asteriscos, o sea, desde 1 hasta n, no es de 0 hasta n-1 medio. Los espacios deberían ir desde n-1 medio Este es hasta 0. 5. Los espacios de n-1 medio hasta 0. Porque básicamente lo que hay que pensar es que como son impares, donde no van a haber asteriscos van a haber espacio. Entonces hay que completar lo restante con espacio. Entonces, si tenéis 5, al principio el valor par, o sea 4, partido 2, porque irían 2 espacios a la derecha y 2 espacios a la izquierda en teoría. O sea, uno no pone los Sí, espacios de la derecha, pero igual deberían ir. sí, Entonces, y siempre parte con un asterisco y después se le van sumando de a 2, porque siempre son valores impares, para que quede esa forma. Entonces va desde sí. 1 hasta n en cantidad de asterisco y va desde n-1 medios, porque parte, por ejemplo, con 2 espacios y se le va restando 1 hasta que quedan 0 espacios. Y después hay que hacer la función de decrece. Sí. Sí, Ya, entonces, los asteriscos crecen así, ¿cierto? De hecho. Y ahí esto es para n igual 5, me queda esto acá. Ya, perfecto, ¿cierto? Sí, sí, en realidad hay que ir armándolo así. Ya, entonces, pero los espacios, y los espacios al revés, ¿cierto? Para espacio, exactamente eso. Esto decrece, y acá crece. Porque acá se fijan que en realidad acá vean voy a poner los guiones como si fueran los espacios. Y ahí yo creo que se va a ver más claro. Y Pero, acá, profe, creo que está ahí al revés. Porque crece desde n-1 medio espacio, o sea, si es que tenéis 5, crece desde 2 espacios hasta 0 espacio, y después decrece sí, desde... sí. No, pero igual acá, pues, te fijas, tiene 4 espacios, 2, Ah, 0. es que estáis contando de los dos lados. Sí, Pero igual crece desde n-1 entonces espacio, si es que contáis
Lo que pasa es que a la izquierda son n-1 espacio y a la derecha son n-1 medio espacio. Serían 2 y 2. Sí, pues 2 y 2. Pero crece es de 4 espacios, no es de 0. Y 4 espacios Ah, no, este es el índice. n-1. Este es el índice. Ah, bueno. Eso es lo ya que estaba entendí. haciendo. Ya, perfecto. Pensé que lo estaba explicando como con cuántos espacios parte y No, no, hacia no, dónde no. va. Se me olvidó poner eso, sí. Creo que... Ya, y también. De hecho, también. Ya. Quiero los otros que me sigan. Esto estoy viéndolo por índice, ¿cierto? Desde el índice 0 hasta el n-1 medio voy creciendo. Desde el n-1 medio más 1 hasta el n-1 voy decreciendo. En espacios es al revés. Acá voy decreciendo y acá voy creciendo. Pero y de hecho ya los compañeros ya se dieron cuenta de algo. Ahora necesito saber cuántos espacios o asteriscos deben ir por fila. Ya, entonces nos damos cuenta de que esto va creciendo hasta acá y luego va creciendo y luego hay que saber esto acá. Y eso es lo que quizás los compañeros pensaron porque también tiene que ver relación. Entonces, ya, entonces, ¿cuánto espacio hay acá? 4, ¿cierto? Es n menos asterisco partido en 2 por ¿Cierto? cada lado, ¿no? Sí, por cada lado. Entonces, esto acá hay 4, acá hay 2, acá hay 0, acá hay 1, o sea, acá hay 2, aquí hay 4, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan que sigue la misma progresión? La cantidad de espacio. O sea, parte en n-1, pero sería n-1 medios para cada lado y después hasta llegar a 0. Se va disminuyendo de 1 en 1. O sea, a cada lado se le va restando 1. Parte con 2 espacios a la izquierda, después con 1 hasta ¿Sí? llegar a 0 y después decrece. O sea, después empieza a aumentar de vuelta. Entonces, esto de alguna forma vemos que sigue algún patrón y alguna fórmula, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo n medio, n más 1, todo eso acá, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, para un n que yo reciba, tengo que saber cuántos espacios iré y asteriscos iré poniendo por fila, ¿cierto? Entonces, ya, esto puedo hacerlo, por ejemplo, con dos while o un while y una condición entre medio de forma que cuando llega a cierto punto dejo de crecer y empiezo a crecer, y así. Ya, entonces fijan que si es que lo veo así, como está acá, se ve como un cuadrado, y de hecho se ve como un string del mismo tamaño siempre, solo lo que voy cambiando es disminuyendo la cantidad de espacio y aumentando la cantidad de asterisco, según cierta fórmula que va a ir dependiendo del índice, ¿cierto? Entonces, en la primera fila, ¿cierto? En la fila 0, de esto, tengo esto acá. Esos son 4 espacios, un asterisco. Para la fila 1, tengo esto acá. Son 2 espacios, 3 asteriscos. Para la fila 2, tengo 5 asteriscos. Ya. ¿Me van siguiendo? Y entonces, tengo que identificar la cantidad de espacios que tengo a cada lado. Identificar qué fórmula rige esto. Y luego ir armando este string, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la primera fila, pongámosle fila, es igual a esto de acá, ¿cierto? Ya.
¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? El resto, Angelita, ¿me sigues? ¿Estás presente? ¿No? Sí, ahí está. Ya. Al menos Cata Morales está siguiendo. Ok. Ya, entonces, esa sería una fila. Fila 0. Voy a ir modificando esto. Fila 1, fila 2. ¿Ya? Y esto sería asterisco acá. Sería asterisco, 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 asterisco. Ya, entonces, ¿cómo puedo armar esto en base a los espacios? Entonces, esto sería 4 espacios y un asterisco, ¿cierto? Entonces, yo lo que podría hacer sería esto, ¿cierto? Como con la cuestión de multiplicación que les mostré, sería lo mismo que hacer 2 por los asteriscos más 1 por la cantidad de, o sea, por los espacios, por los asteriscos, más 2 por los espacios. Esta acá, si es que lo hago de la misma forma acá, ¿cuántos serían los números de la fila 1? ¿Cuántos serían estos números de acá? Para armar esto de acá. ¿Alguien que pueda contestar ahí? 1, 3, 1. 1, 3, 1. Y este último, ¿cuáles serían los números que deberían ir ahí? Para armar este de acá. 0, 5, 0. Ya. 0. Ya. ¿Me van siguiendo? Los que tenían problemas con el ejercicio. Ah, ya me siguen, pero no entiendes cómo hacer esto en código. Ya. Acá lo estoy pasando ya un poco más a código, ¿cierto? Ya, pero se entiende. Lo primero que hicimos fue identificar hasta qué punto esto crece, en cuánto asterisco, y después va decreciendo en espacio, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que hasta acá crece y después decrece, hasta acá decrece en espacio y acá crece. Entonces después nos podemos dar cuenta de que en realidad en la primera hay 4 espacios y un asterisco, en la segunda hay 2 espacios y un asterisco, y en la otra hay 0 y 5. Entonces me doy cuenta que esto está por parte. En realidad aquí hay una parte de espacios, una parte de asterisco y una parte de espacio. Y esto, si que lo hago con esta notación de multiplicación, podría hacerse así, ¿cierto? Entonces, esto en el 0, ¿cierto? En el índice 0. Y acá disminuye. Hasta acá disminuye, ¿cierto? Luego acá, esto aumenta. Y esto acá disminuye, ¿cierto? Y entonces, de alguna forma, ¿con qué debería relacionar estos números? ¿Se fijan? Acá esto es 0, acá en la fila 1, acá en la fila 2. Y estos números van variando. ¿Cómo debería relacionar esto? ¿Con qué debería relacionar esto? ¿Cómo va variando esto? ¿En base a qué? Cada uno aumenta y disminuye en distintos tamaños. Pero, ¿qué es lo que varía entre esta fila y acá? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estas filas? ¿Por qué esta está de esta forma y esta está de esta otra forma? ¿Son la misma fila?
La fila 0 y la 1. Y aumenta la cantidad de asteriscos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La diferencia entre esta fila y la de acá es la posición, ¿cierto? Esta es la fila 0 y esta es la fila 1, ¿cierto? Y esta es la fila 2, ¿ya? Entonces, esto disminuye y acá aumenta, pero va a ir dependiendo de qué. De en qué fila estoy, ¿cierto? En qué posición de este rombo. Depende de la posición en la que yo esté del rombo, va a ser como yo voy a armar este texto, ¿cierto? Este string. Si van a ser 4 espacios y un asterisco, o van a ser 2 espacios y 3 asteriscos, o van a ser 5 asteriscos. Todo eso va a depender en qué posición del rombo esté, ¿cierto? En qué fila esté de esto que estoy armando. ¿Cierto? ¿Me siguen eso? ¿Sí? Gustavo y... ¿quién más? ¿Estaba ahí? ¿Y Cata? ¿Cata Morales? ¿Sí? Perfecto. Y entonces, ¿cómo yo puedo ir variando este número? Con un índice, ¿cierto? Y un ciclo, ¿no? Yo podría hacer un ciclo, por ejemplo, un for o un while, ir moviendo un índice, y luego que este índice afecte la cantidad de asterisco y espacio, ¿cierto? Que yo vaya armando. ¿Cierto? Yo podría usar el índice. Ya, pero entonces lo que ahora me falta descubrir es la fórmula. La fórmula que va a ir acá, que va a utilizar el índice y que va a multiplicar eso por la cantidad de espacio guión. Ah, ya. Lo sigo, no se me ocurre el código. Ya, entonces necesito ahora que me ayuden a descubrir la fórmula. Se fijan acá en la fila 0, tengo 1, en la fila 1 tengo 3, en la fila 2 tengo 5. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que multiplica el asterisco? En la 0 tengo un 1, en la 1 tengo un 3, en la 2 tengo un 5. Debo hacer la relación nuevamente. 0 es a 1, 1 es a 3, 2 es a 5. ¿Cuál sería esta fórmula? N por 2 menos 1, dicen. Ya, 0 por 2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. 1 por 2 menos 1, me queda 1. Ya por ahí va. Hay que cambiarle algo. Ah, eso sí va desde el 1, sí, pero en general partimos desde el... Sí, pues partimos desde el 0. Desde el 1 funciona, y desde el 0, ¿qué habría que hacer? Más 1. Ya, perfecto. ¿Ya lo ven? Entonces, esta fórmula acá, yo podría reemplazarla por un... Ya digamos que tengo de nuevo esto acá. Por un n por 2, sí, por 2 más 1. Ah, podría hacer esto así, ¿no? N por 2 más 1 por la cantidad asterisco. Ya. O 2n. Pongámosle 2 por n y para que se vea mejor. Ya, pero lo ven, ¿cierto? En la posición 0 tengo un asterisco. Y esta vez. N es la fila, el número. O sea, no, aquí tendría que ser el i, perdón. Sí, pues n sería como el tamaño total. Ahí, ahora sí, porque va a ir dependiendo del índice. Si es que i vale 0, esto va a dar un asterisco. Si es que i vale 1, esto va a dar 3 asteriscos. Y si es que i vale 2, esto va a dar 5 asteriscos.
porque 2 por 2, 4 más 1, 5. Ya me siguen hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo veo esto los espacios? En un principio son 2, luego son 1 y luego son 0. Recuerden que estamos usando n igual 5 acá, que es el tamaño máximo. Y el rombo de tamaño 5. Entonces, 5 es a 2 con el valor inicial, donde vale 0. Luego cuando esto vale 1, y cuando esto vale 2, vale 0. ¿Cuál sería la fórmula ahí? ¿Cuál sería la fórmula de esto? Voy 2, 1, 0. Fíjense que si fuera 3, voy 1, 0. Y si fuera 7, voy 3, 2, 1, 0. Para el 7 parto con 3, para 5 parto con 2, y para 3 parto con 1. En la cantidad de espacios, a la izquierda. En realidad la cantidad de espacio en total es n-1. ¿Se fijan? Acá tengo 4 espacios. Para 3, acá me falta el otro espacio que está acá, pero tengo 2 espacios. Y para 7, tengo 3 espacios acá y otros 3 espacios acá. Entonces tengo 6. Entonces, si en total tengo n-1, para cada lado, aquí dicen n-1 medio, ¿cierto? ¿Se fijan? Yo para 7 tengo n-1 espacios. Para 5 tengo también n-1 espacios. Serían 4. Acá tengo 6, acá tengo 4. Para 3 tengo n-1. Como en total tengo n-1, tengo que tener lo mismo a cada lado. Entonces, para cada lado, acá tengo n-1 medios espacios, ¿cierto? Entonces, inicialmente parto con n-1 espacios y en cada lado tengo n-1 medios. ¿Cierto? Carla y Angelita, ¿me siguen? ¿Y quién más está? ¿Gustavo? ¿Sí? María Jesús también, ¿verdad? Gustavo. Roberto, perfecto. Y entonces, inicialmente, voy a dejar eso ahí. Inicialmente tengo n-1 espacio, ¿cierto? Pero acá al lado tengo la mitad de eso. Entonces, esto por, o sea, partido en 2. Y eso como la cantidad. Entonces, tengo n-1 acá, por eso. Y acá también. n-1. Pero si la prueba llega a ser así, me echo. No, si dice alguien que si la prueba llega a ser así, me echo el ramo seguro. Esto sería una pregunta solamente. Así que todavía tendrías más. Como si hay una pregunta así, el resto la deberéis poder hacer. Como que somos conscientes de que esto no es algo simple de hacer. Ya, entonces. Ya, este es el valor inicial, ¿cierto? Se fijan que acá partiría esto con 2. Acá parte con 3, ¿cierto? Porque n-1, 6, partido en 2, 3. n-1, 4, partido en 2, 2. Y entonces esto funciona para el primer valor. Entonces, ¿qué va ocurriendo a medida que va aumentando esto? Parte en 2, luego vale 1, luego vale 0. ¿Qué va pasando a medida que voy avanzando? Se puede hacer un while como que va disminuyendo eso por 1, ¿no? ¿Cierto? Va disminuyendo. Entonces va a ir disminuyendo dependiendo de qué. De la posición en la que esté, ¿cierto? Del índice. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esto de acá le voy restando el índice en el que estoy? Sí. Sería menos i, ¿o no? ¿Funciona? Entonces, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa ahora si es que yo a esto voy y le resto menos i? Y este otro lado también.
¿Qué pasaría si ahora yo le resto i? Entonces, para la fila 0, ¿cuánto vale esto de acá? A ver si me siguen. Para la fila en posición 0, con n igual 5, i igual 0. ¿2? Ya. Y para la fila 1, con n igual 5, i igual 1. 1. Y cuando tengo la fila 3, 0. Ya entonces sigue esto, ¿cierto? 2, 1, 0. Ya entonces, esto acá debería de alguna forma armar esto, ¿cierto? ¿Sí? A ver, voy a comentar todo eso para que el código corra. Después lo descomento. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un for i in range hasta 5, por ejemplo? Hago fila igual esto. Estoy diciendo acá que el n igual 5. N igual 5. For i in range hasta n. Hago esta fila. Y hago print fila. ¿Qué creen que hace esto? ¿Funciona? Pero solo los espacios, ¿no? ¿O todo? O sea, no, pues, hago una fila Ah, que va a ir dependiendo de la cantidad de estos guiones que estoy haciendo, asteriscos y guiones dependiendo de la posición de la fila en la que esté. El índice. verdad, perfecto. Ya voy a correr esto. Ay. Ni siquiera leí el input. Runtime error. Ah, ya. Lo que pasó es que esto tengo que hacer la edición entera. Porque si es que lo hago así, divido, me queda como float. Entonces no puedo multiplicar floats por string. Ahora sí. Ya. Se armó esto de acá. Después eso. Después esto acá. Pero después falló. O sea, me empezó a armar eso de allá. Ya. Si es que tengo un n igual 5, ¿hasta dónde debería ser este for? ¿Se fijan que lo que hicimos acá es ver cómo va creciendo esto? Pero nosotros antes ya habíamos identificado hasta dónde crece. ¿Hasta dónde crezco? Para el n. Imagínense mi n igual 5. ¿Hasta qué índice yo voy creciendo en cantidad de asterisco y este rombo? ¿Hasta qué punto voy? ¿Hasta qué índice debería ser este for? n-1 medios. Ya, entonces, para este n, si es que yo avanzo hasta n-1, voy a tener que tener ojo también de nuevo porque cuando hago divisiones se transforman en floats estos números. Entonces hay que hacer divisiones enteras. ¿Y aquí pasa si yo ahora corro esto? Se me armó esto acá. Ya a ver si pongo un 7. Y ahí si pongo un 29. ¿Ya ven esto? ¿Se ve o no el triangulito? Ya, pero se va entendiendo, ¿no? ¿Y aquí pasaría si en vez de este guión lo pongo por un espacio? Que es lo mismo, solamente que ahora no se va a ver, simplemente.
Ya me quedo esto de acá. Es lo mismo, solo que en vez de ver el guión acá, en realidad es un espacio. Solo como se ve. Y acá está el otro espacio. ¿Fijan? Miren. Ya, entonces, ¿qué faltaría? Esto es para el triángulo de arriba, ¿cierto? ¿Qué faltaría? ¿Cómo armo el triángulo de abajo? Habría que es lo mismo, ¿cierto? Hacer un for para la parte de abajo, la parte que crece, ¿cierto? Ya, entonces ahora hay que ver de nuevo. ¿Cómo va decreciendo esto hacia abajo? Entonces, tengo esto acá, ya voy a descontar esto. Entonces, tengo esto acá. Entonces, el otro for que me queda es un for i in range, ¿cierto? Que va desde n medios, desde este punto, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Desde n1 medios, esto de acá. ¿No iría desde n-1 medios más 1? Porque ya tenemos el n-1 Ah, ya. medios. ¿Cómo se llama esto? ¿Te acuerdas que esto de acá en realidad no llega hasta este valor, sino que llega hasta Ah, el menos verdad. 1? Perfecto, verdad. Bueno, Sí, pues como acá voy desde hasta esto menos 1, acá voy a ir hasta... ok, quizás me dio mal esto, ¿o no? Ahora debería ponerle acá un más 1. No, está bien esto, ¿no? No, pero para 5 sí funcionaba. A ver, ¿qué haciendo esto? A ver, rank out. Sí, me faltaba, de hecho. Me faltaba la última. Ahí sí. Ya. Acá voy en esto de acá. Ya. Se me olvidó agregarle ahí un más 1. Ahora sí, ¿cierto? Yo ejecuto esto y llega hasta la última, que sería 1, 3 asteriscos, 5 asteriscos. Antes no llegaba. De hecho, antes yo ponía esto, llega solamente hasta el 3. Recuerden que cuando hago un for, fijan, hasta acá. Debería ir hasta las 5. Eso es muy común, siempre pasa, a mí todavía me pasa, ahora me pasó. Hay que recordar de que este range, el valor que yo le dé, va hasta ese índice menos 1. Entonces va a ir hasta esto, menos 1. Entonces yo le sumo 1 para que llegue hasta n menos 1 medios. Entonces ahora sí llega hasta la última línea. Entonces mi siguiente for debería ir desde donde terminó esto hasta donde sigue. Hasta n. Porque recuerden que ahora yo voy a llegar hasta n menos 1. También como llega acá, hasta este valor menos 1, ahora voy a llegar hasta este valor de acá menos 1. Entonces, ¿cómo armo esta fila de acá? Eso es lo que falta. La parte que crece, como dicen. Tendrían que hacer este mismo análisis, ¿cierto? Que sería ver esto de acá. Ya, voy a dejar esto descomentado acá. Voy a comentar esto. Por aquí. No lo vean tanto. Y acá. Entonces, para la fila, que es la que me falta 3, y la fila 4, que serían las últimas que quedan. Me queda una más. No, son las últimas. El rombo es así.
Y para la fila 4 termina siendo así, ¿cierto? Que serían 2 espacios, 4 espacios, 3 asteriscos, 1 asterisco. Para igual 5, fila 3, fila 4. Y entonces, ¿cómo va armándose esto? Esto también esto sería la fila 3, es esta. La fila 4 es esta. Entonces esto es 1, 1, 3, acá, ¿cierto? Y ahora estos son 2, 2, y acá es 1. Y entonces, cómo va esta fórmula acá? Esta es la otra parte que falta. N-1 partido en 2 menos 1, ¿no? El primero. Este es n-1, ¿ya? Tú dices que esto de acá es n-1. Todo esto acá partido en 2 Menos menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Esto es el valor inicial. O el valor... ¿Y esto de acá? A ver. Ya, pero ahora va aumentando. Podría incluso hacerlo sin este range. Podría ser como lo que me falta nomás. Desde y igual 0. ¿Ya? De hecho, un compañero se había dado cuenta de algo acá. ¿Cuánto vale esto acá? ¿Qué valores va tomando esto? El anterior, este de acá, ¿cierto? Acá vale 0, ¿ya? Acá vale 1, acá vale 0, ¿ok? ¿Qué ocurriría si este valor siguiera aumentando? ¿Cuánto valdría esto cuando y vale 3? ¿Cuánto vale esto cuando y vale 3? ¿Menos 1? ¿Y cuánto vale? Sí, menos 1. ¿Cuánto vale esto cuando y vale 2? O sea, sí, 0. ¿Y cuánto vale esto cuando y vale 4? Acá, ¿cuánto vale esto acá cuando y vale 4? Con n igual 5. Para n igual 5 y i igual 4. Vale menos 3. ¿Sí? 4, 2. 5, 4 partido en 2. Ah, no. Con i igual 5 vale 3. Sí, con i igual 4 vale menos 2. ¿Ya? Ya, ¿se parecen a este número acá o no? Por ejemplo, para i igual 3,
esto acá es menos 1. Esta fórmula acá es menos 1. Para i igual 4, esto acá es menos 2. Valor absoluto, puede ser. ¿Ya? O también, si es que me paso de este índice, ahora que estoy decreciendo, podría multiplicar eso por un menos 1. ¿Cierto? En este otro acá, armo esta misma cuestión, solo que ahora, además de eso, le agrego un por menos 1. O puedo poner valor absoluto. Y ahora se fijan que esta fórmula acá me funciona acá, pero tengo que hacer un menos 1 antes, o un menos acá afuera. Como un por menos 1 por eso. Porque, fíjate, esto parte 2, 1, 0, pero si después yo sigo avanzando en los índices, me termina siendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Porque esto acá es n menos 1 medios menos la posición. Ya, entonces para la primera posición, que es 0, me queda 5 menos 1, 4 partido en 2, me queda 2, menos la posición que es 0, me queda 2. En la siguiente le resto 1, entonces me queda 1. En la siguiente le resto otro más, me queda 0. En el siguiente índice, ya. Carla tiene otra duda, pero yo creo que podría ver la otra clase. O podría enviarme un correo, Carla, y yo te podría ayudar. Ya. Estos días también, si es que alguien tiene alguna duda con alguna otra cosa, pueden enviarme correo y los voy a estar revisando y respondiendo. Porque creo que ya estamos en la hora. El miércoles también voy a estar acá y voy a responder sus dudas. Y la parte de los asteriscos, ¿cómo queda? Ya. Eso es lo otro que hay que ver. Entonces, esto de acá, sí, sí, pueden enviarme un mail. Angelita y Carla. Ya, pero ya entendieron hasta acá. Faltaría la otra parte nomás. Pero eso lo podemos seguir viendo en la otra clase o ver si es que lo descubren ustedes después en sus casas. Si es que no, el miércoles no lo descubren, lo puedo seguir viendo. Eh, Eso. Sí, ya estamos en la hora. Pero el siguiente, el miércoles también voy a estar acá, me voy a conectar y cualquier cosa me trae ejercicio y yo lo ayudo con lo que sea. La idea de esta semana es que se puedan poner al día con las dudas que tengan en el programa. Vieron que el laboratorio los otros se corrieron por esta semana. El laboratorio 5 lo voy a correr, ahí voy a ver cuándo, pero yo creo que también se va a mandar un anuncio y se actualizará el Excel. Eso, si es que no hay más dudas, puedo seguir con esto a la otra clase. Que les vaya Profe, bien. tengo una duda de ¿Sí? fecha. ¿Sí? La interrogación se mantiene en el día que mandaron por un anuncio, que creo que Eh, es el 8, viernes 8. ya, estamos evaluándolo. Estamos viendo si es que se Sí. mantiene ese o se corre una semana. Sí, es que Pero tengo anotado que para ese día está el laboratorio 5, la tarea y la interrogación, sí, así sí, como eso, fecha de sí, entrega. sí, sí, imagino que hay muchas cosas. Eh, Hoy día tenemos reunión del equipo docente en la tarde y después de eso podría darte más actualizaciones, pero si es que no, podría correr el laboratorio 5 para que no tenga tantos problemas con eso. Pero por la fecha de interrogación hay que verla con el equipo docente y la tarea también. Ya, Pero para el laboratorio yo puedo hacer algo. ya, eso Eso, era. sí, Gracias. les cuento después de la reunión con... Eh, de Yanira Molina, envíame un correo y ahí te respondo, onda con más detalles, con tu código y todo eso. De ahí puedo verlo mejor, con más tiempo, y ahora es difícil por este chat.
Eso. Que les vaya bien en sus otros cursos. Ánimo en la semana. Gracias a ustedes.